Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:39 de la mañana. Hablemos de los temas de Quito. Nos visita Jessica Jaramillo Yaguachi. Ella es candidata a la alcaldía del Distrito Metropolitano por la lista 70. Le saludamos a nuestra invitada. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Primero, saludándoles a todos los que nos acompañan esta mañana y con especial cariño a la hinchada del Aucas. Ah, muy bien. A ver, el Aucas es un equipo que se hace querer. Sí. Hasta los del Barcelona decían, merecido triunfo. Yo era una de esas, debo reconocer. Bueno, Jessica, estamos casi que cerrando el año y estamos a puertas de la campaña electoral, o sea, la campaña propiamente dicha o ya oficial comenzará en los primeros días de enero. ¿Cómo cierra usted el año en atención a su candidatura? ¿Cómo cierra su campaña este año? Bueno, nosotros hemos venido en un proceso de crecimiento que es muy interesante. Empezamos con 2 puntos y actualmente tenemos ya 6.8. Somos una de las candidaturas que crece, yo creo que la única que crece con fuerza, pero es porque nos hemos dedicado mucho a trabajar, a conversar con la gente y yo creo que no hay nada más transparente que decirle a la gente, vea, lo único que queremos es ir a trabajar, a poner orden, a decirle a la gente que es posible que tener una ciudad diferente y esa esperanza que vamos dando por donde caminamos, creo que ha servido de mucho y la gente cree en Jessica Jaramillo, cree en el movimiento Todos, cree en la lista 70. Yo cuento con 4 cabezas de lista que son importantes. En el sur de Quito nos acompaña Jonathan Carrera. En el centro de Quito nos acompaña una joven, la más joven candidata a la concejalía de Quito, que tiene 20 años y que hemos demostrado que los jóvenes no solamente sirven para cargar banderas, sino que tienen que hacer y ellos pueden también proponer la agenda de la juventud. En el norte de Quito nos acompaña Marcos Llerena, quien viene trabajando en temas de seguridad. Creo que es importante plantearle a la ciudadanía que hay que construir colectivamente un plan de seguridad. Y en parroquias nos acompaña Pamela Ortiz, que ella estuvo dentro del GAT de Junta Parroquial de Calderón y claro, conoce bastante bien la ruralidad, es una mujer de la ruralidad y creo que esa identidad hace que precisamente la gente se identifique también con nosotros, ¿no? Somos ciudadanos comunes, somos gente que queremos servirle a la ciudad y eso se nota cuando uno le habla transparentemente a la gente, ¿no? Un crecimiento de 2 a 6 puntos aproximadamente, nos 6, 8, dice 7, 1. Jessica Jaramillo. Evidentemente todavía no es suficiente como para pensar que se puede llegar a la alcaldía. Faltará todavía el tiempo de campaña y demás, y más todavía en un escenario en el que tal parece que Jorge Yunda estaría liderando, por ahí parecería que le sigue Pavel Muñoz. El reto es grande. Así es. El reto es grande de quién más y cómo van a perfilar justamente estas acciones para poder consolidar aún más esta candidatura. Mire, creo que el voto de las mujeres y la representación femenina ayuda muchísimo, ¿no? Porque en este caso yo estoy arriba de todas las candidaturas de las mujeres y creo que es por 2 condiciones. Primero, porque le hemos demostrado a la ciudad y a la gente que aquí hay gente honesta, que hemos luchado contra la corrupción, pero no es suficiente. Lo que tenemos que hacer es presentarle esta propuesta que le hemos planteado a la ciudad. Como les decía, hemos nosotros construido un plan ciudadano, un plan de ciudad con 55 mesas territoriales, 4 foros técnicos y eso nos ha permitido tener esta cercanía. Luego, también el hecho de que no tenemos una posición de política tradicional, es decir, no estamos dentro de los partidos tradicionales, no somos parte del gobierno, no somos parte de los partidos que han gobernado la ciudad, ¿no es cierto?, o el país en este caso, y eso nos hace que tengamos una postura independiente, diferente al resto de todos los candidatos que sí son parte de la clase política tradicional y que sí son parte, lamentablemente, también de la administración de la ciudad y a nosotros nos da mucha pena que candidatos actuales a la alcaldía, que eran concejales, decían, bueno, es que no han ejecutado los 10 millones de presupuesto en seguridad. Entonces, pero ¿y usted qué hizo como fiscalizador? ¿Usted qué hizo como concejal? Lo primero que tenían que hacer era hacer una observación, ¿no es cierto?, en el Consejo, en donde se les pida que ejecuten ese presupuesto. Pero si no hay un plan integral, si no hay una propuesta clara, si no hay una directriz clara, evidentemente los recursos que están ahí más bien se están perdiendo por no ejecutar adecuadamente. Entiendo yo hoy que el presupuesto del municipio
no ha sido ejecutado en no más del 30%, es decir, todavía al mes de noviembre llevamos apenas un 30% de ejecución presupuestaria, que esperamos que al mes de diciembre al menos esto se incremente, porque la ejecución presupuestaria es obra pública para la gente. Usted habla de los políticos tradicionales, pero usted es una política tradicional, Jessica. No, tradicional no, yo soy una política diferente. ¿Pero sí, en qué sentido? ¿Qué le diferencia a usted del político tradicional si usted toda la vida ha hecho política? Pero no he vivido de la política, Pero eso es diferente, política, ¿no? Usted ha sido candidata, ha estado en varias organizaciones políticas, usted ha hecho política. Sí, pero no somos gente que vive de la política, ni que hemos vivido de una candidatura a la vicepresidencia, ni que hemos vivido del Consejo cobrando sueldo 20 años. Político tradicional? La diferencia ¿Qué es un político tradicional? Que nosotros somos honestos, los políticos tradicionales no son honestos. Pero no se puede generalizar, me imagino que sí hay políticos tradicionales que son honestos. Mira, por ejemplo, allá vaya usted a fiscalizarles a todos los concejales que han estado al frente de empresas públicas, ¿no es cierto? Fiscalicémosles a los que estuvieron atrás del MGIRS para ver cómo les ha ido, fiscalicémosles a los que se han repartido el municipio, sobre todo en este último año, y que han estado poniendo y deshaciendo y poniendo funcionarios, sacando funcionarios. Es decir, mire, yo, por ejemplo, ahora tengo una real preocupación con los funcionarios del municipio de Quito, porque el día viernes llegó a mis manos una carta del presidente de los servidores públicos del municipio, Fausto Delgado, que le hacía un reclamo formal y fuerte al señor alcalde encargado, al señor Guarderas, precisamente porque el clima laboral del municipio del interior es terrible, es decir, hay maltrato a los funcionarios, lo cual a mí me preocupa porque una persona que no tiene condiciones para trabajar de manera adecuada, obviamente va a incidir en su rendimiento en el trabajo, ¿no? Entonces, todo eso que ha vivido el municipio de Quito, no solo hoy, sino que ha vivido el municipio de Quito durante más de 15 años, tenemos que cambiarlo y lo vamos a hacer desde una visión diferente, desde la visión de las mujeres trabajadoras, de quienes hemos y sabemos lo que es trabajar día a día, de quienes nos ganamos el pan de nuestros hijos con el sudor de nuestra frente y no cómodamente sentados en un espacio del Consejo Metropolitano en donde lo único que hacen es velar por los intereses de los que les financian las campañas. Entonces creo que eso es lo que nos diferencia enormemente. Hoy nosotros estamos haciendo un modelo diferente de financiamiento de campañas a través de un crowdfunding, a través de transparentar desde nuestra página web todo lo que estamos haciendo en temas económicos, porque sí hemos determinado y detectado sobre todo que en las campañas electorales, quienes más le apuestan a determinados candidatos no significa precisamente que le estén apostando al pueblo, sino que le están entregando ciertos recursos a candidatos para que el día de mañana esos candidatos que lleguen a la alcaldía les entreguen o les devuelvan en contratos, les devuelvan en cualquier otro tipo de prebendas, que nosotros decimos eso no es correcto, porque ese es prácticamente el primer problema del sistema de partidos políticos y del sistema político en general. ¿Eso querría decir entonces que usted no está recibiendo ni aceptando financiamiento o donaciones, por ejemplo, de empresas privadas? Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo con ningún tipo de empresas, ni de la construcción, ni empresarios de medios de comunicación, ni nada por el estilo, porque creemos que lo que tenemos que hacer es hacer una campaña transparente. Sí recibimos donaciones de pequeñas personas que nos dan una manito y dicen, a ver, doctora, le vamos a donar tal cosa, tanto en material, ¿no es cierto? Eso sí aceptamos, obviamente. Ese es el financiamiento de su campaña. Pero lo registramos y lo declaramos al CNE. Ese es el único financiamiento que usted tiene. Así es. Y eso lo registramos y lo declaramos al CNE porque ahora con el nuevo sistema, Fabricio y amigos, todos los candidatos cada 15 días tienen que reportarle al CNE todos sus ingresos y sus gastos. Entonces, eso lo hemos hecho con toda tranquilidad, porque nosotros lo que decimos es, queremos servirle a la gente. Si alguien quiere donarnos, lona para poder hacer nuestras pancartas, ¿no es cierto? Le decimos, claro, usted puede ir a hacer y nos ayuda con los documentos de la donación para poder nosotros justificar. Es decir, en nuestra campaña hay total transparencia sobre el tema de los fondos, porque
precisamente eso es parte de lo que nosotros combatimos, ¿no es cierto? Que es este financiamiento no adecuado de campañas electorales o falto de transparencia de campañas electorales. A día de hoy, Jessica Jaramillo puede decir que no ha incurrido en campaña anticipada y estos temas que por el momento están prohibidos mientras no inicie formalmente este periodo. Nosotros no hemos incurrido en aquello, sin embargo, sí creo que haya faltado reglamentación por parte del CNE. Para el tema de redes sociales, de medios digitales, no hay ningún tipo de reglamentación. Entonces, obviamente, como la campaña es tan corta, todo lo que se ha venido haciendo es en redes sociales, pero también todos los candidatos lo han hecho, es decir, ahí sí no hay ninguno que diga yo no he hecho, ¿no? Y luego nosotros hemos venido trabajando ya estructurando el territorio, yo creo que soy de las que más camina el territorio, y cuando la gente nos mira en la calle, decimos, nos dice, bueno, al fin alguien nuevo, al fin alguien diferente, al fin podemos confiar en alguien que no ha tenido antecedentes de corrupción, ni que tiene ningún tipo de vinculación, ni con Contraloría, ni con Fiscalía, ni con procesos judiciales, que creo que de eso también está cansada la gente, ¿no? Entonces nosotros decimos, mire, nosotros no compartimos ni con los unos ni los otros, nosotros somos un movimiento independiente, es una candidatura independiente, Quito somos todos, y esa es nuestra única misión, es decir, construir una ciudad diferente. Tenemos 5 ejes de campaña. El primero es construir y hacer de esta la ciudad de los 30 minutos. Tenemos que hacer una ciudad desconcentrada. Hay que para eso impulsar el Estatuto Autonómico de Quito, que la Constitución de Quito, que lo que va a hacer es precisamente darnos las herramientas legales para poder ser realmente autónomos. ¿Qué me preocupa a mí? Me preocupa que el 45% del presupuesto del municipio hoy en día depende estrictamente de la asignación del gobierno central. Eso no nos da independencia, necesitamos ser independientes administrativamente y financieramente también. ¿Qué nos preocupa? ¿Cómo se va a inaugurar el Metro de Quito? Se ha ofrecido inaugurar el Metro de Quito para diciembre, no están claros los términos, no se está trabajando en un sistema integrado de transporte, con lo cual puede que el Metro de Quito que inauguren, que ya es hora de que inauguren, porque imagínense, el señor Rodas hizo el primer viaje inaugural hace 4 años. No puede ser posible que hayamos tenido todavía esta obra bajo tierra, ya los ciudadanos pagando la obra y ni siquiera podemos utilizarla, ¿no? Entonces es justo que se inaugure, pero tiene que hacerse dentro de un sistema integrado de transporte y dentro de un sistema integrado de recaudo. ¿Por qué razón un sistema integrado de transporte? Porque la idea es, al menos desde nuestra concepción, que exista todo un rediseño de rutas y frecuencias para que no solamente se actúe norte-sur, sino que los buses hagan circulares, líneas circulares de abastecer con pasajeros al sistema del Metro de Quito, y así consolidamos al Metro de Quito como una columna vertebral del sistema. Y el sistema integrado de recaudo es para que una persona que vive en La Joya, que vive en Guamaní, pueda llegar a Labrador o más allá, incluso a Calderón o Carcelén, con un solo pasaje. Esa es la idea. Luego avanzamos un poquito más en materia de movilidad y hablamos de la tarifa social del transporte público. ¿Por qué? Porque pensamos que una persona que gana $400 mensuales no tiene que gastar más de $60 o $70 en transporte público, porque también tiene que comer, tiene que pagar el arriendo, tiene que gastar en sus hijos, en su familia. Entonces, el sistema de transporte no puede ser una condicionante que impida su movilidad o que comprometa su situación económica al momento, ¿no es cierto?, de movilizarse para ir a su trabajo. Otro de los ejes que estamos planteando dentro del sistema de movilidad es hacer 3 grandes vías de desfogue. Principalmente el viaducto que está pendiente, que ya lo tenía en algún momento avanzado la prefectura, no sé qué pasó, pero que es un acuerdo también con el municipio de Quito, que es la salida, el viaducto de salida de la 6 de diciembre hacia la autopista General Rumiñahui. ¿Por qué es necesario? Por el nivel de tráfico que tenemos. Creo que es indispensable que ya hagamos grandes obras de infraestructura también para poder descongestionar. Esto no significa... ¿Cómo se financiaría? Eso hay que revisar algunos elementos. Entiendo que ya hay estudios técnicos que están. Este es un proyecto que está desde la administración Moncayo, pero que nunca se ejecutó, al igual que el metroférico para el sector de Tumbaco y Cumbayá, que saldría desde el Parque La Carolina
y el desfogue, que sería desde la vía de desfogue, que sería desde el Estadio Olímpico Atahualpa hasta la Simón Bolívar también. Y hay que terminar de cerrar el ciclo de la autopista Simón Bolívar, obviamente que es lo que nosotros llamamos la troncal metropolitana. Hay financiamientos nacionales, hay financiamientos internacionales, pero hay que dejar resuelto también el Metro de Quito, porque no se olvide usted que ahí tenemos una garantía soberana. Entonces, eso significa que para otra obra de gran inversión, el gobierno nacional va a ser muy complicado que establezca un financiamiento. Ahora, antes de pasarnos de ese tema, en el tema del Metro de Quito, usted, si llegase a ganar las elecciones y si llegase a asumir la alcaldía de Quito, ¿usted va a mantener el contrato con Metro de Medellín? Mire, hay que revisar las condiciones técnicas y las especificaciones particulares del contrato. Si el contrato es beneficioso para Quito, no dude, o sea, no tenemos por qué nosotros deshacer lo que otra gente ha hecho y que ha hecho, digamos, bien. Pero si no son condiciones favorables para el municipio de Quito, pues habría que revisarlo y ver qué es lo que se puede hacer. Cuando hay un contrato de esta naturaleza, no se olvide que hay formas de arreglarlo. A lo mejor nos vamos a un proceso de mediación, a lo mejor a un proceso de arbitraje, eso habría que revisarlo. Pero en todo caso, no voy a yo adelantar criterio en un tema que puede ser incluso beneficioso para la ciudad. ¿Qué es lo que le interesa al quiteño en este momento? Que ya se ponga a funcionar el Metro de Quito, porque seguimos pagando impuestos, seguimos pagando la deuda, y hasta el día de hoy Quito no ve un beneficio del tema del Metro de Quito. Entonces, es indispensable que ya se ponga a rodar, pero con estas condiciones que nosotros decimos: sistema integrado de transporte y sistema integrado de recaudo. Ahora, retomando lo que usted señalaba respecto del viaducto para conectar con la autopista General Rumiñahui, acá me dice mi colega Andrés Reliche, ese proyecto vale $1.000 millones y se llama El Arbolito. 1.200. 1.200 millones. 1.200. ¿El financiamiento, imagínese? Hay forma. ¿Cuál forma? Hay que revisar, ¿no es cierto?, todo lo que está alrededor del ingreso y de los recursos del municipio. Si hay forma de entrar primero una parte municipal y otra parte tendría que hacerse a través de convenios internacionales, buscando fondos internacionales, o también pensar en una parte, en una concesión. Yo no termino, digamos, no desecho las concesiones. Hoy y durante la administración Correa se mantuvieron las concesiones en algunos espacios. No es que sea una herramienta de izquierda o de derecha, la concesión es una herramienta legal que si usted pone los términos claros, en una concesión, puede ser rentable para el país y para la ciudad en este caso. Lo mismo pensamos en temas ambientales. Mire, solamente construir o hacer un proceso que nos permita tener un tratamiento de aguas residuales como lo tiene Cuenca, por ejemplo, a través de lagunas, que eso tenemos que aprenderlo. En Quito podríamos ejecutar este proyecto Vindobona, que está alrededor de los $1.300 millones, asimismo con fondos internacionales o con procesos de concesión o alianza público-privada, que no signifique perder ni soberanía ni que sean contratos malos para la ciudad. Todo depende de los términos en que se pongan esos contratos. Y por lo general, una persona que está al frente del municipio lo que tiene que hacer es poner condiciones que le favorezcan a la ciudad y no que vayan en detrimento de la ciudad. Luego, en tema ambiental también, nosotros planteamos que podamos hacer ya una planta de tratamiento y transformación de la basura, porque eso no hay actualmente. Y la MGIRS tiene que dar un giro completo, ¿no es cierto?, hacia lo que nosotros creemos que puede ser posible para Quito. Hay ciudades que viven de transformar la basura. ¿Por qué no pensar que Quito puede tener también ingresos de vivir de transformar la basura? Hay ciudades que hacen bloques con plásticos que dan un doble o triple uso. Quito tiene ahí un atraso enorme porque ni siquiera empezamos a separar los residuos en fuente, porque tampoco hay separación de residuos en destino final. El último cubeto no está ya en condiciones. Nosotros tenemos un informe de la propia MGIRS del año 2020 que decía que estaba ya desbordado. Yo no sé cómo el día de hoy se mantiene aquello, pero no podemos seguir enterrando la basura. Y el tema de los lixiviados, eso sí vamos a entrar a fiscalizar, porque ahí es donde lamentablemente se han llevado los recursos. Hay que revisar quiénes fueron los gerentes del MGIRS también y quiénes estuvieron detrás de los contratos de lixiviados, porque lamentablemente eso no funciona. Hoy en día la propia gente que está alrededor del INGA
nos dicen y nos han llevado evidencia de que hay filtraciones de las aguas del lixiviados a las aguas de la ciudad y del país, ¿no? Porque finalmente es así. Entonces, el municipio de Quito está prácticamente contaminando las aguas y no podemos seguir en esta condición. Rápidamente, Jessica, esta lógica, y a propósito de lo que dijo hace unos minutos, esta lógica de no entrar a deshacer todo lo que se ha venido haciendo bien, ¿se aplicará de manera general en toda la administración municipal? ¿Hay algo, por ejemplo, que rescatar como positivo de la administración municipal? Mire, lo que haya que hacer se hará, pero creo yo que el municipio, por el abandono que tiene, debe haber una reestructura completa, ¿no? Por ejemplo, el Estatuto Autonómico nos va a permitir eso. Nosotros nos hemos comprometido con los funcionarios municipales a dotarles de un plan de carrera, no solamente a los servidores públicos, sino también a quienes están dentro de la administración de lo que antes se llamaba Policía Metropolitana, ahora son agentes de control, también a los agentes de tránsito. También hay que hacer, obviamente, una evaluación de todos los funcionarios, separar los malos elementos y a los buenos elementos premiarlos. Yo creo que eso es lo que ha pasado también en el municipio de Quito. Fíjese usted, un policía puede ascender, un maestro tiene un escalafón que también puede ascender, pero si usted ingresa al municipio de Quito con $800, se jubila con $800. ¿Por qué razón? Porque no hay un proceso de escalafón. Y para mejorar las condiciones técnicas y el servicio a la ciudadanía, también tenemos que mejorar la condición de los funcionarios metropolitanos. Por otro lado, no quería yo dejar de señalar lo que mantenemos en temas económicos. Creemos que la ciudad debe tener una fuerza y hay que levantar en Quito la industria cultural. He conversado yo con varios sectores que están alrededor de la cultura. Queremos promover una licencia específica solo para centros de arte y centros culturales, que no tengan que estar pidiendo doble licencia o doble permiso para poder presentar una banda de música en vivo, para que pueda presentar una galería de arte, una exposición. Y ahí esto conectamos con algo que estamos planteando, que es el Parque Libertad, que ese es un proyecto maravilloso que ya se ha ejecutado en otros países, que son grandes centros en donde los jóvenes pueden ir a hacer varios tipos de actividades, desde deporte, desde taekwondo hasta artes, danza, música, lo que ellos quieran. ¿Por qué razón? Porque necesitamos rescatar a nuestra juventud, a nuestros jóvenes que hacen arte en los parques. El otro día estuve yo en un evento de rap acá en La Carolina, en el freestyle de La Carolina, y muchas de las veces son expulsados por la propia Policía Metropolitana de los espacios de arte o en donde pueden estar en plazas públicas haciendo arte, con la motivación de que no tienen permiso alguno. Entonces yo creo que hay que normar todo eso y hay que darles chance, pues, de que los jóvenes también puedan vincularse a estas actividades y que entendamos que también se puede vivir del arte. Imagínese usted tener un teatro a partir de las 8, 9, 10 de la noche abierto, en donde usted pueda tener una oferta cultural. Usted, no sé quiénes hayan conocido Argentina, pero va por Corrientes y usted tiene a un lado un teatro, a otro lado otro teatro. ¿Por qué no pensar que Quito puede ser también una ciudad cultural? Esa es una de las cosas que planteamos. Lo otro es hacer una gran ruta de la innovación anclado precisamente a cada una de las paradas del metro de Quito y terminar con un gran centro de innovación. Y finalmente lo que hemos también planteado para los jóvenes es precisamente la creación del Instituto Técnico Superior Municipal, anclado a lo que actualmente es Conquito hoy, porque nos damos cuenta que muchos jóvenes de Quito no han podido entrar a la universidad o no han tenido las condiciones para entrar a la universidad. Para quienes no puedan hacerlo, no quieran hacerlo y quieran ir más bien por carreras cortas, vamos a tener esta oferta educativa desde el ámbito municipal para carreras cortas, para emprendimientos, para diseño web, para todo lo que hoy está en el mundo en boga. Correcto. ¿No? Doctora Jaramillo, en enero nosotros en este espacio vamos a tener la posibilidad de un segmento específico para ampliar, obviamente, y profundizar en las propuestas. Pero antes de que se me vaya, en 2 minutos, porque se me terminó el tiempo, es inevitable preguntarle. Usted me ha hablado del tema de las encuestas, nos ha dicho sus encuestas, en qué puesto lo ubican. No son las mías, son las de marketing. Bueno, pero digamos, las encuestas varían y evidentemente tienen diversas interpretaciones, y yo siempre digo, las encuestas son fotografías del momento y deben ser utilizadas como herramientas para estrategias, etcétera. Pero esas mismas encuestas todas coinciden en que
el doctor Yunda encabeza en este momento de la carrera. ¿Qué le dice a usted eso? Y le hago esta pregunta porque usted fue la proponente de la remoción del doctor Yunda. Sí, y es importante que yo le diga que Jessica Jaramillo fue quien impulsó el proceso de remoción y sostuvo hasta el final el proceso de remoción, porque hay otros y otritas que están subiendo a la camioneta, ¿no? Entonces, claro, como ya hacen elecciones... ¿Quién se sube ya, a la camioneta? por ahí algunos candidatos. Entonces, ¿Se refiere a Carolina Moreno? Y a otros, ¿Pero ¿no? se refiere a ella? Claro, Pero usted con ella ¿no? impulsó la remoción Ella del doctor fue Yunda. invitada al proceso, ella fue invitada a firmar, pero al final, mire, y esto voy a ser yo muy clara con la gente. Nosotros dijimos que nadie, absolutamente nadie del Frente de Profesionales de Quito iba a ser parte de la administración Guarderas y peor aún del gobierno de Lazo. ¿Qué pasó con la señora? Y por eso nosotros la retiramos del proceso del Frente de Profesionales y la dejamos a un lado, por eso es que en las acciones al TCE ya no se le consideró. Es porque fue a trabajar, estaba pidiendo ser la secretaria general del Consejo o estar frente a la Agencia Metropolitana de Control. Cuando nosotros habíamos dicho claramente que nadie tenía por qué ser parte de la administración Guarderas, porque ninguno de los que impulsó el proceso de remoción tenía intención alguna de esa naturaleza. Y no se puede comprometer un proceso de participación ciudadana así. Y luego, obviamente, fue cooptada por el gobierno y eso nos deja claro que entiendo ya las razones por las cuales entonces tenía este interés de ir ahora en la lista de la señora Coloma. Nosotros no tenemos ninguna relación con el gobierno, la gran mayoría del Frente de Profesionales está con Jessica Jaramillo y no tenemos absolutamente ninguna relación con el gobierno de Lazo. Yo no soy parte del gobierno de Lazo, es más, hemos sido muy críticos con el gobierno de Lazo. Yo he calificado este gobierno como un gobierno miserable, con políticas hambreadoras, con políticas que a la gente le ofrecieron darles trabajo, darles casa, darles empleo, y hasta el día de hoy no se hace absolutamente nada. Y fíjese usted que este gobierno está rodeado de ineptos que no pueden controlar los temas de seguridad, que no tienen una política carcelaria, que no tienen una política criminal, que no tienen absolutamente ninguna planificación. Entonces, no tenemos absolutamente nada que ver con el gobierno de Lazo, y eso hay que dejarlo claro. Yo al menos he sido muy crítica, toda la vida he sido una mujer de centro izquierda, el proceso de remoción fue un proceso ciudadano, pero a mí no me preocupa que el señor Yunda vaya primero. Le digo, ¿por qué? Porque dice el maestro ecuatoriano que tanto la derecha al menos le contrata para todas sus campañas, el señor Jaime Dron Barba, que nunca es bueno ir primero, dice, ¿no es cierto? Y segundo, si usted ve los números de manera adecuada, el señor tiene un porcentaje del 90% de conocimiento. Ese 90% de conocimiento apenas tiene un 16-17%, que es la encuesta que yo tengo, de intención de voto, que no se traduce en voto efectivo, ¿no es cierto? Intención de voto es una radiografía, es una forma de leer un poco cuál es el ánimo de la gente también, que es lo que haría. Pero una simulación, ¿no es cierto? Es una herramienta ya nuestra. Nosotros tenemos otros números que nos está permitiendo llegar a estos sectores que no confían totalmente en una persona que ya ha administrado la ciudad, que no ha dado muestras de honestidad y que ya sabemos que lamentablemente tiene todos los problemas judiciales que tiene. Ahora bien, el resto de candidatos, yo sí me pregunto y les pregunto, porque ahora todos asoman como salvadores de la ciudad. Entonces yo me pregunto qué hicieron mientras el municipio era llevado en peso por una familia alrededor de este señor exalcalde, ¿no? Ninguno de los candidatos asomó para absolutamente nada, peor para poner una denuncia. Entonces, frente a eso, lo que nosotros decimos, ve aquí, por fuera de la bronca política, que la gente ya está cansada también de la bronca política, aquí hay una propuesta honesta, encabezada por una mujer. Correcto. Honesta, que queremos transformar la ciudad de Quito y lo único que vamos a hacer es llegar a trabajar. Y cuando uno le dice la verdad a la gente lo piensa, lo cree y también lo asiente. Pero cuando uno le miente, la gente también sabe cuando la gente le miente. Correcto, doctora. Gracias por el tiempo, muy amable. Gracias. 8:08 a Jessica Jaramillo, candidata a la alcaldía de Quito por la lista 70. Ha estado con nosotros conversando en la primera hora sobre algunos elementos de su propuesta de campaña. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.